Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Amantes del ciclismo, podéis pasar. Estáis en casa. Estáis en Cadena y Pedal. Y recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, TikTok e Instagram, @cadena.y.pedal, Facebook, Twitter y YouTube, @cadena y pedal. Muchas gracias. No te rindas, sigue adelante, aunque la cuesta arriba sea constante. Con cada vuelta, con cada esfuerzo, tu corazón al ritmo, persistente y terso. ¿Qué pasa, grupeta? Pues vamos ya con el análisis de la sexta etapa del Giro de Italia, una etapa de 180 kilómetros de recorrido que iba desde Torre del Lago Puccini hasta Rapolano Terme, con dos ascensiones puntuables de cuarta categoría. Han abandonado en la etapa de hoy Lipovic tras la caída que sufrió en el día de ayer, gran baja para el Bora y tres corredores del Israel, entre los que encontramos a Goods. Numerosos ataques desde el principio de etapa, tratando de buscar una fuga que no terminaba de afianzarse, hasta que a falta de 101 kilómetros eran tres corredores los que conseguían una cierta ventaja: Julian Alaphilippe, Aurian Parenpentre y Filippo Fiolerini, el italiano del Bardiani, quien coronaba en primera posición, llevándose puntos para la maglia de la montaña. Cuando quedaban 84 kilómetros del final, se formaba la que finalmente resultaría ser la fuga definitiva del día, con 7 integrantes: el español Pelayo Sánchez del Movistar Team, Julian Alaphilippe del Soudal, Matteo Trentin del Tudor, Filippo Fiorellini del Bardiani, Luc Pla del Jayco Alula, Andrea Vendrame del AG2R y Caden Groves del Alpecin, el que pasaría primero por el sprint intermedio y que cogería puntos para la maglia Ciclamino. Mientras, en el pelotón, el UAE iba marcando el ritmo. A falta de 49 kilómetros llegaba el Esterrato y los escapados llegaban con más de 3 minutos de diferencia frente al pelotón. La fuga se rompió y de 7 pasaron a ser 3, Pelayo, Pla y Julian Alaphilippe. Faltando 18 kilómetros, volvía el Esterrato, donde al final no hubo ataques entre los de la general, y se producía aquí una caída que involucraba, entre otros, a Damiano Caruso, el corredor del Bahrein, que aparentaba síntomas de bastante dolor. Veremos qué noticias nos llegan al respecto y esperemos que no sea nada grave. A falta de 4 kilómetros y medio, atacaba Pelayo Sánchez, pero los compañeros de fuga no le permitían irse. Faltando ya 1,5 kilómetros, Lucas Pla, el australiano, hacía una pequeña arrancada y cerraba el hueco Julian Alaphilippe. Ya dentro del último kilómetro, y yendo Pelayo en la segunda posición dentro de los fugados, antes de la llegada tuvo la sangre fría de abrirse para que entrara Julian Alaphilippe y el quedarse en esa tercera posición, cerrando y viendo todo desde la posición más a priori cómoda, por así decirse. Finalmente, a falta de 200 metros de la línea de meta, D'Artagnan arrancaba, atacaba a Julian Alaphilippe y Pelayo saltaba a su rueda para posteriormente rebasarle, consiguiendo así la victoria de la etapa de hoy, y además con relativa facilidad frente al francés. Llegaba así la primera victoria española en este Giro de Italia, que aunque a pesar de contar con poca participación española en esta edición, están siendo bastante protagonistas. Tras imponerse Pelayo Sánchez, el corredor del Movistar, al doble campeón del mundo Julian Alaphilippe, dijo que había intentado salvar energías desde el principio del Giro y ha podido coger la fuga, pero no se imaginaba poder conseguir esta victoria. Declaró que los intentó dejar atrás, pero le fue imposible y al final ha podido ser el más rápido en el sprint. Vamos ahora con ese top 10 de la clasificación del día de hoy, con Pelayo Sánchez en primer puesto, con mismo tiempo Julian Alaphilippe en segundo lugar y tercer lugar para Lucas Plap. Entraba en cuarta posición Andrea Piccolo a 24 segundos y luego ya al mismo tiempo en quinto puesto Jonathan Narváez, sexto Luca Medje, séptimo Quinten Hermans, octavo Miklas Schultz, noveno Daniel Felipe Martínez y décimo Alexei Lushenko.
En lo que respecta al top 10 de la clasificación general, encontramos a Tadej Pogačar en el primer puesto, a 46 segundos para Geraint Thomas, tercer puesto Daniel Felipe Martínez a 47, Sean Oettebroeks a 55 segundos, quinto puesto para Ineos Rubio a 56 segundos, sexto puesto para Lorenzo Fortunato a 1.07, séptimo puesto para el español Juanpe López a 1.11, octavo puesto para Jan Hert a 1.13, noveno puesto para Alexei Luchenko a 1.26 y con el mismo tiempo Esteban Chaves. En lo que respecta a la combatividad, el premio en el día de ayer, de la etapa de ayer, ha sido finalmente para Matías Valls del Team Polti Cometa, y en los maillot no seguimos sin cambios. Tadej Pogačar sigue manteniendo la maglia rosa al igual que la azurra, aunque en este caso la churra la portará Lilian Calmeján. La maglia chiclamino la sigue portando Jonathan Milan, y la maglia blanca la sigue portando Sean Oettebroeks. Etapa de mañana, séptima etapa entre Foligno y Perugia, etapa contrarreloj de poco más de 40 kilómetros. La primera parte es puramente para especialistas porque no es técnica y es completamente plana, pero en los últimos 6 kilómetros todo el terreno será ascendente hasta meta, y el primer kilómetro y 300 metros al 12% de pendiente media. Luego ya irá suavizando, aunque en constante subida. Bueno, con todo ello llegamos al final de la etapa de hoy y yo me voy a mojar. Mi favorito para la etapa de mañana es Pipo Gana, y entre los de la clasificación general creo que surgirán diferencias y que quizá Poggi saque algunos segundos allí Thomas, pero no muchos, en torno a unos no más de 20 segundos. Decidme, ¿quién pensáis que va a ganar? ¿Habrá diferencias entre los de la general? Comentadme que os quiero leer. Y como siempre, ya sabéis, nos escuchamos, nos relevamos aquí en Cadena y Pedal. ¡Chao! No hay límites ni freno, pedalear con fuerza, alcanzar mi propia meta. La cadena